Capítulo 2. Las ideas principales. Contra las etiquetas, diversidad. Las ideas anarquistas, como decía, se han ido construyendo con aportaciones de mucha gente. Algunas de esas aportaciones han quedado recogidas en libros, revistas, periódicos y otros medios, pero otras simplemente han sido fruto de la práctica. No hay una cabeza visible del anarquismo que haya pensado por todo el mundo y a quien se siga como un líder. Por ese motivo, y por la propia esencia del anarquismo, este es diverso. Como no existe la Biblia anarquista, cada cual aporta matices, y a veces esto genera corrientes, interpretaciones en grupo o como quieran llamarse. Por ejemplo, hay anarquistas que consideran que la manera más eficaz de llegar a un mundo mejor es organizarse entre trabajadores en un sindicato. Otros, por el contrario, creen que es mejor hacerlo en el barrio, con gente cercana. Incluso los hay que prefieren no organizarse de manera fija, sino crear lazos con gente afín cuando surja algún interés común. Y puede que pienses, pues menudo caos. No me extraña que se llamen anarquistas, no están de acuerdo en nada. Vale, acepto la crítica e intento responderla. A pesar de las diferencias entre anarquistas, sí hay algunos puntos en los que están de acuerdo. Esos son los que expondré en este libro. Además, esas diferencias no son exclusivas del anarquismo, sino de cualquier grupo humano. Por ejemplo, hay diferencias entre profesores. Todos hacen más o menos lo mismo, pero algunos creen que es importante que los alumnos manejen muchos conceptos y teorías, y otros prefieren que investiguen y hagan tareas en grupo. Algunos defienden la disciplina y el orden como si fueran policías, y otros les dan menos importancia. ¿Son todos profesores? Sí. ¿Son todos iguales? No. ¿Ese son caos? No sé, dilo tú. También hay diferencias dentro de cualquier corriente política. No solo dentro de cada partido, que también, sino entre gente que coincide ideológicamente, por decirlo de alguna manera, o dentro del feminismo o del ecologismo. La diversidad es inevitable, pero para el anarquismo es también deseable. Quienes aparentan mayor acuerdo suelen estar sometidos a más presión de la autoridad, es decir, están de acuerdo porque alguien les manda, y eso sí que es inaceptable para los anarquistas. Dicho de otra manera, no hay un anarquismo único, pero lo que nos une es más grande que lo que nos diferencia, y más grande aún es lo que nos diferencia de otras visiones políticas. Quizá por esa diferencia respecto a corrientes liberales, marxistas o fascistas, muchos se han encargado de poner etiquetas al anarquismo, de crear caricaturas. En otras ocasiones hay que suponer que hay quien repite esas caricaturas solo por ignorancia. Vas a poder leer en algún libro de texto o escuchar por ahí que los anarquistas son violentos, por ejemplo. Aunque luego entraré un poco más en ese tema, no deja de tener gracia que diga eso alguien que aplaude a los militares y sus armas, preparadas para hacer un estropicio en cualquier momento. O a la policía, que va por ahí dedicada fundamentalmente a la violencia. Además, ¿qué es ser violento? Créeme si te digo que me relaciono frecuentemente con otros anarquistas y no van dando guantazos por ahí día y noche. Cuando en los libros de historia te hablen de que el anarquismo practicó la violencia política, quizá puedas pensar que en el siglo XIX, en las fechas de las que te hablan, los gobiernos del capitalismo habían invadido África y Asia, época del imperialismo lo llaman. No lo habían hecho poniendo discos de Mozart a todo volumen. Entre otras lindezas, habían secuestrado a 12 millones de personas de África para convertirlas en esclavos, de las cuales decenas de miles murieron en los barcos que los llevaban a ser explotados. También puedes pensar que los estados, con sus jueces, policías y demás, asesinaban cada día a obreros rebeldes, o que la revolución industrial trajo consigo cárcel y miseria a quienes se resistieron a las leyes que puso en marcha la burguesía para crear aquello que llamaron mercado libre. Pero en los libros no aparece que el liberalismo tiene sus raíces en la violencia esclavista, imperialista y contra el mundo agrario. Quizá tú también tengas alguna idea estereotipada sobre los anarquistas. Puede que creas o te hayan dicho que son vagos, o drogadictos, o marginados, o raritos, o alguna cosa así. ¿Hay anarquistas así? Pues claro, como los hay entre los empresarios, entre los políticos o los cantantes de K-pop. Al fin y al cabo somos personas viviendo en este mundo. Otra cosa es que esos comportamientos sean más o menos coherentes con las ideas anarquistas. Vamos a ver esas ideas y así puedes opinar tú. Ideas radicales, críticas e integrales. Los anarquistas son unos radicales. Mira, eso sí me parece que es verdad. Todos los extremos se tocan. Anda, eso es una tontería, sin embargo. Para empezar, porque ¿quién es extremo y quién no? Habría que verlo. Pero incluso si aceptamos lo que a veces se llama extremo, ya me dirás que tiene que ver alguien que valora por encima de todo la libertad y la igualdad, anarquista, con alguien que se cree que la desigualdad depende del origen y la autoridad total y la justifica, fascista. En fin, vayamos a lo primero. El anarquismo es un conjunto de ideas radicales. Radical para nosotros consiste en examinar el mundo, ponerlo en cuestión y buscar el origen de lo que no va bien para poder mejorar sin que se trate solo de poner tiritas en un agujero de bala. Esto es ir a la raíz, y de ahí lo de radical. Por ejemplo, cuando un anarquista va por la calle de una ciudad cualquiera
y ve personas viviendo entre cartones cree que eso está mal. Si alguien no es radical, puede pensar que mejoraría el asunto si hubiera más lugares para acoger a la gente sin hogar. Cuando alguien es radical, se plantea que es absurdo que unos seres humanos abandonen a otros al frío y buscan la causa primera de esto. Los anarquistas la encontramos en un sistema que da más importancia al dinero que a la gente, y entonces cuestionamos el sistema. La propuesta anarquista no nace de un programa político, sino de revisar todas nuestras verdades, todo nuestro entorno, con la intención de desprendernos de aquello que se acepta como verdad o como inevitable solo porque nos lo han dicho desde pequeños. ¿Es inevitable que haya personas durmiendo en la calle, sin casa, sin comida y sufriendo enfermedades? Para mucha gente sí. Para el anarquismo, desde luego que no. No solo no es inevitable, sino que es completamente inhumano. El anarquismo también es un conjunto de ideas radicales porque defiende que ni la política ni la economía son capaces por sí solas de dar respuesta a la gran pregunta de cómo pueden convivir las personas entre ellas, con el medio ambiente y con los demás animales. Para nosotros, cualquier propuesta sobre estos asuntos tiene algo importante detrás, una idea de cómo deben ser los humanos. Por ejemplo, para el modelo liberal o capitalista o de mercado, que el nombre es lo de menos, las personas somos fundamentalmente seres que deciden de manera egoísta buscando beneficios, resultados. Por eso importa más bien poco si nos cargamos el Mar Menor o si hacinamos a 100.000 cerdos en un espacio inmundo, ya que lo importante es el rendimiento que se saca por ello. Es por esto que el anarquismo tiende a buscar una explicación integral que pueda abarcar diferentes aspectos, no solo la economía o la política. Por ejemplo, en los casos del Mar Menor o de los pobres cerdos, desde la política se puede atenuar esta situación con leyes medioambientales, pero como el modelo de ser humano no cambia, se repetirán problemas similares a la vuelta de la esquina. Resultaría útil detenerse en el concepto antropológico que deriva de un sistema político, pero corro el riesgo de ponerme demasiado filosófico, así que me voy a conformar con pasar al siguiente tema, que va precisamente de cómo el anarquismo ve a los seres humanos, libres e iguales. Ni mandar ni obedecer. La idea fundamental, la más básica, la que está en la base del pensamiento y de la acción anarquista, comienza con una pregunta muy sencilla. ¿Por qué unas personas deben mandar sobre otras? La respuesta que damos, claro, es contundente. No hay ninguna razón para que alguien tenga el poder de decidir sobre otras personas de manera continua, y a menudo sin su consentimiento. Si nacemos más o menos con las mismas características y tenemos igual dignidad y valor, ¿cómo es posible que un grupo reducido de individuos imponga sus criterios al resto? ¿Acaso quienes mandan pertenecen a un modelo humano más avanzado, humanos premium, y por eso hay que dejarles decidir? ¿No resulta indigno someterse a una autoridad? Nos hemos acostumbrado tanto a que haya un poder, que estas preguntas pueden resultar raras, incluso desafiantes, provocadoras. Desde muy pequeñitos se nos alecciona para que aceptemos obedecer, y para que nos preparemos para mandar. Debemos obedecer a nuestros padres, a nuestros profesores, a la policía, al guarda jurado, las leyes, el gobierno, el jefe del trabajo. Cada cual se justifica con unos argumentos que, examinados un poco, resultan extraños. Vamos a ver unos pocos. El primer argumento, muy extendido, es: si no hubiera alguien que mandase, la sociedad sería un caos violento. Más o menos es el argumento de las pelis y series que cuentan que hay una catástrofe, desaparecen el gobierno y sus amigos, la policía, el ejército y demás, y la gente sale a matarse entre ella para pasar el rato y lograr latas de sopa en supermercados abandonados, porque las latas de sopa deben de ser un alimento excepcional. Bueno, también lo hacen para alargar los capítulos de la serie y darle algo de morbo. Si la gente saliera a celebrar que ya no hay reyes, gobernantes corruptos ni polis incordiando, la trama daba poco de sí. La alegría no vende tanto como la pelea y la angustia. El caso es que este argumento, 1000 veces repetido, viene a decir algo así como que los seres humanos son como terribles fieras esperando una señal para echarse encima de los demás y despojarles de lo que tengan. Por eso sería necesario que haya un poder que logre dominar ese instinto criminal que todos poseemos. ¿Qué se ha dicho desde el anarquismo sobre esto? Pues que resulta ridículo. Primero porque eso del ser humano como bestia sangrienta es un mito que no se apoya en datos, sino en imaginaciones. Si nos devorásemos cruelmente cuando no hay autoridad, nuestra especie no hubiera llegado a sobrevivir, entre otras cosas porque durante miles de años no hubo esa autoridad. En segundo lugar, imaginemos por un momento que en efecto somos animales con tendencias homicidas y egoístas que solo se están momentáneamente quietos por miedo al gobierno, por ejemplo. Y si somos así, ¿no será peligroso que uno de nosotros tenga el poder de organizar a otros, de disponer de ejércitos, de usar a las personas a su antojo? ¿Acaso se hace una selección especial de personas casualmente desinteresadas y bondadosas para ejercer la autoridad? Haciendo una lista de dirigentes internacionales, no parece que se cumpla ese criterio. En fin, que parece más bien que alguien se ha liado y ha confundido causa con consecuencia. A pesar de que parezca que la causa es que las personas son bichos belicosos y la consecuencia es que debe haber un poder que las domine, la realidad es que hay un poder que se justifica diciendo que las personas son mal o malísimas.
Vamos, que es propaganda. Reconozcamos que es entretenida, pero falsa como cualquier otra publicidad. Hay un segundo argumento que es la eficacia. Vendría a ser algo así como: la autoridad es eficaz para tomar decisiones. Si nadie manda, es imposible que las cosas vayan bien. Como este es solo un modesto librito, no me voy a detener en criticar el concepto de eficacia, pero hay que ver la manía que les ha dado a estos grandes hombres por medir las cosas únicamente en función de sus resultados. Bueno, todo menos a ellos mismos, claro. En fin, hablemos de eficacia y decisiones. La verdad es que el poder es eficaz. Es eficaz para ocultar lo chapucero de su trabajo en una red de papeleo y trámites imposibles de superar sin un curso de especialista en gestión absurda. Es eficaz para tapar la corrupción presionando a quienes la denuncien. Es eficaz, eso es completamente cierto, para organizar guerras a gran escala. Eso a la gente de la calle se le suele dar regular. Bueno, incluso le interesa bastante poco. Con esto quiero decir que la eficacia del poder está relacionada con los intereses de ese poder. Es muy eficaz y rápido cuando se trata de salvar a sus amigos, pero para resolver un problema de los que nos afectan a los que andamos por aquí abajo, no hay nada más lento, desesperante e ineficaz que la existencia de diferentes gestores. Bueno, y si se trata de rapidez, igual sería deseable una dictadura. Será por eficacia. Una sola persona, o un grupito muy pequeño, decidiendo a lo loco sobre los asuntos más diversos. Que si ponme un parque allí, que si baja los impuestos de la gasolina, que si da internet gratis a los mayores de 50 años, que si no hay clase cuando haga más de 30 grados de calor, un primor de decisiones frescas. ¿A qué no parece buena idea? Pues igual es porque resulta que el criterio de eficacia, además de falso, no es suficiente para justificar que unos manden y otros obedezcan. Un tercer tipo de argumentos suele apoyarse en que hay gente que sabe más de unos asuntos y por lo tanto debe mandar. La gente que sabe más tendrá que mandar para que las cosas salgan bien. A ver, el anarquismo no niega, claro, que haya especialistas, ni que se les pueda consultar, incluso que se deba escuchar su opinión con interés. Y si se trata de algún asunto técnico suele ser conveniente dejarse asesorar. Si se quiere construir un puente y alguien sabe calcular cómo hacerlo para que no se hunda, parece lógico que sea quien eche una mano. Otra cosa es que ese alguien se ponga al frente de los obreros, que también son especialistas en lo suyo, a decirles cómo mezclar el cemento, o que luego quiera que todos pasemos por su puente y no por otro. Por otro lado, la mayor parte del poder no se ejerce de esta forma. Más bien suele ocurrir que un especialista en un campo cualquiera se exceda y mande en muchos otros. Nos hemos acostumbrado a creer que las decisiones vienen de un sesudo análisis científico o técnico, cuando la realidad es que muchas de ellas se rigen por intereses de otro tipo. Desde el mundo anarquista se ha señalado que el peso de las decisiones debe estar en los afectados, en los interesados. ¿Que se quiere consultar con uno o varios especialistas? Estupendo. Pero luego no mandan esos especialistas, ni les obedeceremos si lo intentan. Hay muchas otras trampas para convencernos de que nuestra libertad debe estar en manos de la autoridad, y quienes más usan la palabra libertad últimamente más defienden que se recorte, no te creas. Para rebatir todas necesitaría un libro bastante más extenso, y me han dicho que este tiene que ser breve. Así que estas tres pueden servir para plantearse cuánto poder estamos dispuestos a aceptar, en qué situaciones y por qué motivos, aparte de la costumbre o el interés de que quienes mandan sigan haciéndolo. Lo que se suele llamar una visión crítica del mundo, vaya. La libertad. Una de las palabras más usadas últimamente es libertad. Todo el mundo quiere parecer un defensor de la libertad porque es un valor muy aceptado, aunque a veces no sepamos qué significa exactamente. Si entendemos libertad como la capacidad de elegir y la posibilidad de hacerlo sin que nos lo impiden, a ver quién dice que le parece mal. Lo contrario de libertad es opresión, dictadura, control. Nadie quiere ser defensor de esto. Pero, siempre hay un pero al menos, agitar la bandera de la libertad, gritar que representas la libertad o usar la palabra en cada discurso al menos 12 veces tiene otra intención. No solo la de aparecer como representante de un concepto que tiene mucho prestigio, sino la de definir ese concepto. Igual piensas, ¿pero qué hay que definir, alma de cántaro? Libertad es eso, libertad, hacer lo que me dé la gana sin molestar a los demás. Vale, te diré entonces, anda, mira, ya tienes una definición de la libertad, pero resulta que no es la única. Para el anarquismo, en efecto, la libertad es el concepto fundamental, la base de todo el pensamiento. De ahí que, como ya hemos dicho, no admite la autoridad. El resto de principios anarquistas derivan justamente de esa defensa radical de la libertad. Incluso la idea que el anarquismo maneja del ser humano se basa en ella, en que los seres humanos, por naturaleza, podríamos decir, tienen instintos de rebelión ante las imposiciones. Sin embargo, hay dos matices importantes respecto a la definición que te he atribuido. Quizá de manera malévola y equivocada, lo admito, pero era más bien como un juego. La primera es que la libertad no existe solo en el plano teórico, sino en la realidad. Y en la realidad, en la vida que vivimos las personas que andamos por aquí, aunque en un papel ponga que somos libres para algo, si realmente no tenemos esas posibilidades, esa libertad es un timo. Me explico.
Imagina que una política profesional sale diciendo que en su ciudad se tiene libertad, porque todo el mundo puede elegir en qué barrio quiere vivir. Impecable. Nadie viene a decirte que vivas en este o en aquel otro barrio. Nadie te impide cambiarte de casa si la tuya no te gusta o tus vecinos te caen fatal. Esto lo reconocen las leyes y todos los papeles oficiales. Pero, siempre hay un pero, al menos, ya intuirás que si quieres irte a vivir a aquella zona de chalés con jardín que hay un poco a las afueras, pero no demasiado, porque andando casi llegas al centro en media hora, pues no eres tan libre. ¿Por qué? Pues porque no tienes dinero para ello. Entonces resulta que la libertad, cuando hay desigualdades sociales, es una bonita palabra para adornar discursos, pero poco útil para la vida real. Ahora puedes aplicar este ejemplo a lo que quieras, porque te vas a hinchar a leer esto de que nadie pone una pistola en la cabeza a las mujeres para que sigan viviendo con un maltratador. Pero, siempre hay un pero, a menudo no tienen otra forma de sacar adelante a sus hijos. Nadie pone una pistola en la cabeza a quien acepta un trabajo de mierda. Pero, siempre. Igual resulta que cambiar de trabajo exige unos estudios que alguien no tiene, porque tuvo que ponerse a trabajar en un trabajo de mierda. Nadie pone en la cabeza una pistola a otro para que cambie de país. Pero, bueno, ya sabes, puede ser la única manera de escapar de la miseria. Lo que decimos los anarquistas es que la pistolita de las narices tiene muchas formas, unas más sutiles y otras más despiadadas, pero todas igual de efectivas. Quien crea que decidimos todo de manera libre y alegremente, trata de engañarnos. Engañarnos para justificar la injusticia, y engañarnos para hacernos creer que basta con proclamar la libertad para que sea efectiva. Por lo tanto, la libertad no se consigue solo dando a elegir, que por supuesto es el objetivo, sino haciendo posible de verdad esa elección, haciendo que las condiciones sociales, la forma en la que vive la gente, sea suficientemente digna como para poder elegir de verdad, sin pistolas ni pistolos. Hemos dicho que hay dos matices, pero el segundo es más complejo. Es la afirmación de que mi libertad es hacer lo que me dé la gana sin incordiar al resto. En esa afirmación hay una visión de los seres humanos como cajitas independientes que van bien si no mezclan su contenido con las otras. Por eso la cosa de la libertad pareciera ser algo que se desarrolla en cada cual y que no afecta a los demás si se usa bien. Han repetido esto tantas veces que parece muy sensato, pero ya decíamos que los anarquistas somos quisquillosos y críticos, así que vamos a desmenuzar un poquito el tema. Desde el anarquismo no se considera que se sea libre al nacer. Toma ya. Los bebés no son libres, porque viven pendientes de sus emociones y apetitos. A duras penas pueden resistir la llamada de sus instintos, y hacen bien, claro, porque de lo contrario no van a sobrevivir. Lloran cuando tienen hambre o cuando tienen frío o suciedad. Los niños y las niñas, poco a poco, van tomando conciencia de las posibilidades que les ofrece la vida, pero lo hacen con una mirada que se irá ampliando a través de los años. ¿Y cómo se amplía la mirada? Las posibilidades de conocer caminos inexplorados, de desarrollar capacidades, con las demás personas. La libertad es un proceso, diríamos los anarquistas, un proceso de construcción social. Con esto quiero decir que la libertad no es solo un concepto abstracto, es también algo que se crea en el mundo real según nos vamos relacionando con la gente. Es así, por medio de estas relaciones, como podemos aprender diferentes opciones. Además, es el resto de la gente la que nos proporciona la base para decidir. Voy a poner un ejemplo, porque me estoy dando cuenta de que esto igual es un poco lioso. Puedes pensar, a ver, si a mí me gusta ser ingeniera, pues nadie me lo impide. Por lo tanto, puedo decir que soy libre para ser ingeniera. A ver, el primer pero ya lo he explicado. No eres tan libre si, por ejemplo, no puedes pagarte la universidad. O si te echan de casa por no pagar la hipoteca. A ver quién se pone a estudiar derivadas o integrales en esa situación. Ahora nos interesa el otro aspecto, el de que la libertad es una construcción social. Pues bien, para que seas ingeniera, lo primero que tiene que ocurrir, lógicamente, es que sepas que eso existe, que alguien te hable de ello, que te señale esa opción. Esto seguramente va a ocurrir, claro, pero ten en cuenta que no es algo natural, que es algo social. Nadie te va a dar la opción de ser aguadora, de llevar un cántaro de agua traída del río de casa en casa. Sencillamente porque en el mundo en el que vives ese oficio no existe. Hasta aquí parece claro que las opciones que podemos tomar se construyen en medio de eso que llamamos sociedad. Pero también, para que tú puedas ejercer de eso que llamamos ingeniera, deben existir unos conocimientos acumulados, algo a lo que podamos llamar ingeniería. Y eso, como seguro que ya intuyes, es otra construcción social. La sociedad no solo da opciones, sino que las llena de contenidos. Por último, para que puedas optar a ser ingeniera, necesitas un tiempo de estudio, un lugar, unos recursos. Mientras te dedicas al estudio de la resistencia de materiales, por ejemplo, el mundo te va a asegurar que hay alimentos, que el edificio donde estudias está limpio, que sale agua por el grifo y otro sinfín de cosas sin las que no podrías ser nunca ingeniera. Dicho de otra manera, los seres humanos estamos interconectados, dependemos unos de otros, de manera que quien se crea que puede ser libre en solitario o no ha pensado demasiado sobre ello, o miente. Resumiendo, desde el anarquismo consideramos que la libertad es el valor absoluto,
el que funda todo nuestro pensamiento, el que da un objetivo a la acción social. Ser libres, o lo más libres posible, es el único fin que merece la pena. La libertad, para nosotros, debe asegurarse haciendo una sociedad que permita que se ejerza de verdad, no que se escriba en hermosas declaraciones o leyes y solo esté al alcance de quien pueda permitírsela. Y la libertad, para nosotras, es un proceso, algo que se construye contigo, con ese de ahí, con aquella, incluso con quien fue y ya no está, pues nos dejó su aportación a esto que llamamos mundo. Tu libertad no es hacer lo que quieras sin molestar a otros. Todas tus decisiones molestan a otros, les influyen, y las de los otros a ti. Por eso defender la libertad es defenderme a mí mismo, por supuesto, y defender al tiempo a los demás. La igualdad. Imagina dos personas que van a hacer una carrera. Una de ellas mide 1,85 m, pesa 75 kilos, es todo fibra, músculos. Entrena 5 veces a la semana desde hace 2 años. La otra trabaja en una oficina, no tiene tiempo para hacer deporte. Mide 1,62 m y pesa 85 kilos. Según la idea de igualdad de oportunidades, podríamos dar a las dos personas unas estupendas zapatillas, el mismo atuendo deportivo, ajustado a cada talla, eso sí, ponerlas en la línea de salida y ver qué pasa. Incluso podríamos complementar esto con la charla de un coach motivacional antes de la carrera, en la que les dijera que todos somos iguales, que si quieres puedes, y que la única batalla que se pierde es la que no se empieza. Que recuerden el cuento de la tortuga y de la liebre. Salvo accidente o lesión repentina, el resultado es obvio. Ni liebre, ni tortuga, ni discurso motivacional, ni zapatillas mágicas. Ganará la carrera la primera persona. Sin embargo, buena parte de los discursos oficiales hablan de esa igualdad de oportunidades de la misma forma. Bastaría poner en la misma línea de salida a todas las personas para que cada cual llegue tan lejos como sus propias capacidades le permiten. Igual el ejemplo de la carrera no te convence. Piensa entonces en la escuela, el instituto o la universidad. En un lado, alguien cuyos padres tienen estudios universitarios, un trabajo estable y unos ingresos regulares. Llevan a su hija o hijo desde siempre a museos, bibliotecas, talleres extraescolares, etc. Si suspenden alguna asignatura, le ayudan personalmente o contratan a un profe particular que va a su casa, a la habitación de la chavala o al chaval, a darle clases. En el otro lado, alguien cuyos padres se buscan la vida en lo que va saliendo. Limpiar casa, reforma de casas o la caja de un supermercado. No tienen estudios y cuando el chaval o chavala suspende no pueden ayudarle demasiado. Además, se va necesitando el dinero en casa para echar una mano a los otros dos hermanos pequeños. Incluso falta espacio en casa para organizarse bien. Adivina quién tiene más posibilidades de ir a la universidad. Adivina quién tiene más posibilidades de conocer gente de clase media que pueda ayudarle luego a encontrar empleo, contactos que se llaman. Adivina quién es posible que luego tenga un trabajo estable y unos ingresos regulares. Si no lo adivinas, mira las estadísticas que el propio Estado elabora. Los dos han empezado en la misma escuela. Incluso es posible que uno de ellos haya tenido becas para los libros. ¿Dónde está el fallo? Según la mentalidad que intenta imponerse, el fallo es solo de las personas. Resulta que la muchacha de la casa donde había menos dinero, pues se habrá esforzado menos, será más vaga, estará distraída con sus cosas en lugar de atender. Algo que al muchacho de familia universitaria no le ocurre. Bueno, no vamos a tener en cuenta que puede que acabe pagándose una universidad privada si no le da la nota, porque esos son detalles sin importancia. Para el mundo anarquista el problema no es el individuo. Claro que las personas toman decisiones, a veces acertadas y otras erróneas. Claro que hay personas más esforzadas y otras más relajadas. Incluso hay personalidades más enfocadas a los resultados que otras. Pero de manera global, de forma estructural, que solemos decir, hay un problema. Y ese es un problema social, el injusto y desigual reparto de la riqueza. De eso es de lo que hablamos cuando defendemos la igualdad. No de la igualdad de situar en la línea de salida a todos por igual, sino de evitar que la pista de carreras sea propiedad de unos, mientras los demás creen que si se esfuerzan llegarán a la meta a la vez. En definitiva, hablamos del problema de la propiedad, luego lo desarrollamos más. En un mundo en el que el acceso a la propiedad de los medios que pueden generar riqueza está muy restringido, a pesar de la propaganda, la idea de libertad que se publicita constantemente es una memez, como hemos visto en el punto anterior. Pero ojo, la igualdad de la que estamos hablando no significa que seamos como robots, como clones. Si las experiencias de tipo marxista han intentado uniformar la sociedad hasta convertirlas en ejércitos, da igual la Rusia soviética, la Corea del Norte actual o China, desde el anarquismo se defiende la variedad, la diversidad, la necesidad de que la igualdad económica permita precisamente diferentes tipos de vida de una manera real. En esa apuesta por diferentes posibilidades de vida, las ideas anarquistas encuentran su defensa de la igualdad en términos de identidad. Es decir, que cada cual sea como desee ser, que cada cual busque su proyecto de vida en pie de igualdad con los demás, a diferencia de la igualdad capitalista, que generalmente se funda en la opresión, defendiendo que cada cual haga su vida incluso en contra de las demás. Hacer compatibles al máximo las ideas y las prácticas de libertad e igualdad es, en resumen,
La base de las ideas anarquistas.